El asambleísta Lucio Paredes, por favor. Con perdón, Lucio. Pablo Luis Pérez, un ratito. Asambleísta regalado. Vamos a dar a los de la mesa primero. ¿Quieres este? Intente nuevamente, por favor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Precisamente como miembro de la mesa número 9 de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana, de alguna manera mi exposición va a ser explicativa, precisamente el por qué se acogieron las diversas opiniones de los diferentes asambleístas para formular el articulado que en este momento estamos debatiendo. En el artículo primero, si podemos apreciar, por favor, si me ayudan con la pantalla, dice: el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica. Precisamente la palabra geográfica es la que se incorpora por tratarle de que el territorio es el espacio físico, y en la primera propuesta de articulado el asunto geográfico se lo descartaba. De alguna manera también se lo sigue manteniendo lo que serían las dimensiones naturales, sociales y culturales, que es propia de lo que es la nación, que es parte del territorio como elemento del territorio. También quiero resaltar que debido a las múltiples observaciones de los diferentes asambleístas sobre el asunto de la parte continental, se elimina lo que sería lacustre y fluvial, ya que los lagos y los ríos estarían inmersos dentro de lo que sería lógicamente la parte continental. También hago referencia a lo que sería marítimo, ¿no? El espacio marítimo, que es una porción de mar diferente a lo que es el mar territorial. Ya como se sabe, precisamente dentro del derecho del mar, el mar territorial es precisamente contado a partir de las líneas base. ¿Sí? De ahí en la actual Constitución pues tenemos un mar territorial de 200 millas, a partir de las líneas base, que son de los puntos más salientes de la costa ecuatoriana. Se ha eliminado lo que sería la capital del Ecuador, es el distrito metropolitano de Quito. Se mantiene o se pone lo que sería la capital es Quito, debido a que habría un conflicto de lo que sería el proceso de regionalización que iríamos el Ecuador, ¿no? Sin embargo, la propuesta de Sociedad Patriótica ha sido definitivamente mantener la capital es el Distrito Metropolitano de Quito, precisamente porque nosotros creemos en la unidad territorial, en la posición, ordenamiento territorial que se mantiene en la actualidad, que sería de las provincias. Dentro del artículo segundo, por favor, se elimina lo que sería el término inembargable, precisamente porque había una discusión, ¿sí?, de qué bienes son de carácter embargable, es decir, no se puede embargar los bienes de uso o dominio público. No podemos nosotros embargar lo que en derecho romano se considera las res communis, o los bienes comunes a toda la humanidad, por ejemplo, o los bienes comunes a todos los hombres, por ejemplo, los parques, las plazas, los ríos o las montañas. Entonces, definitivamente se elimina lo que es el término inembargable. Se aumenta, eso sí, el término inviolable, precisamente para que no se den los hechos acaecidos en la frontera con Colombia, que se dio una violación flagrante del territorio ecuatoriano, no solo por parte del ejército colombiano, sino por parte de los grupos irregulares de las FARC. También quiero manifestar que se eliminó lo que sería el contexto de ningún ciudadano, ciudadana, comunidad, colectividad, pueblo, entidad estatal o privada para llevar a cabo acto alguno que atente contra la unidad territorial ni fomente la separación y escisión territorial. Precisamente yo proponía dentro de mi mesa que al hablar de ciudadano, ciudadana, comunidad, colectividad o pueblo, podíamos utilizar
y por darle el matiz jurídico, el tinte jurídico a nuestra Carta Fundamental del Estado, podíamos utilizar el término persona natural o persona jurídica. Sin embargo, la propuesta no fue acogida y se creyó conveniente que se involucre el término nadie, precisamente para que no se vea excluido ningún tipo de persona o colectividad. En el artículo 3 se aumenta lo que sería, dentro de los recursos naturales, se habla de los recursos no renovables que serían de propiedad o propietario del Estado ecuatoriano, donde estarían incluidos lo que sería el agua, los hidrocarburos, el petróleo, etcétera. Entonces no existen mayores cambios y eso se vio reflejado dentro de la votación. En el artículo 4 también no existe mayor cambio definitivamente. Se habla sobre los derechos de la órbita geoestacionaria y la Antártica, precisamente que el Ecuador ejerce derechos sobre estos segmentos, no soberanía, y en eso estuvimos de acuerdo todos los asambleístas de la mesa, incluidos al grupo que yo represento, Sociedad Patriótica. Eso sí, quiero manifestar el artículo 5, que es el artículo que generó más polémica dentro de la mesa, donde no hubo consenso alguno, más bien hubo bastantes disensos, y es precisamente porque este artículo fue con una posición totalmente sesgada ante los norteamericanos. Eso no puede ser, no puede ponerse un candado constitucional, y es debido a las contradicciones precisamente que se ha venido manifestando el gobierno ecuatoriano, de que somos incapaces de cubrir los más de 700 kilómetros de frontera hacia el norte del país. Por lo tanto, piden ayuda a fuerzas multinacionales, y con este artículo estaríamos, compañeros y compañeras asambleístas, estaríamos poniendo un candado constitucional. Por lo tanto, estoy en total desacuerdo, y sobre todo porque es una posición sesgada ante los norteamericanos, haciendo de alguna manera, apreciaciones de carácter xenofóbico ante los norteamericanos, y nosotros no podemos manifestarnos en ese sentido, señor presidente. Lo único que queremos es vivir en paz, eso sí, pero estas bases se tienen que analizar, porque hasta donde tenemos entendido es una base de lucha contra el narcotráfico y no es una base armada. Señor presidente y compañeros asambleístas, yo me he pronunciado para que sea el pueblo ecuatoriano quien resuelva en estos asuntos tan delicados, y ¿por qué no el pueblo mantense? No podemos ponerles un candado constitucional, señor presidente, por lo cual solicito que esta asamblea, el plenario de la Asamblea Nacional Constituyente, se fije exclusivamente en este artículo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Quesada.